Hola, hola chicos, ¿qué tal están? Bienvenidos a este nuevo podcast, episodio número 55 del podcast desde Alcorcón. Sí, pero desde las afueras del polideportivo. Esta vez, hoy es sábado y resulta que cuando intentamos entrar vimos que había una cantidad de niños de nuevo. Que ojo, súper bien esas actividades, de verdad, súper bien. Pero bueno, un montón de niños con música, bailando electrónica, entonces era un poco difícil grabar así, a pesar de que yo creo que ese celular quita el sonido de fondo, no iba a ser lo mismo porque iba a quedar una voz muy robótica. Así que nos vinimos acá a las afueras del polideportivo a un parque bastante bonito donde hay literal un montón de plays, bueno, así le dicen en Costa Rica, un montón de hamacas donde los niños se mecen y mesitas para compartir y demás. Con un sol que está pegando, podemos estar unos 30 y algo de grados, súper fuerte, ya metiéndole fuerte al verano desde acá. Pero sí, una época muy bonita y muy disfrutable, la verdad. Se nota que se vive muy diferente al invierno estas épocas. Y sí, súper emocionado también porque sé que los futuros días vendrán cosas muy bonitas y metiéndole, mejorando cada vez más en el tema del fútbol y mejorando cada vez más en conocimiento y todo. Chicos, quería compartir con ustedes algo súper interesante. Mientras se escucha un pajarito de fondo, aquí hay un montón de pajaritos de especies que yo en la vida he visto, pero súper lindos. Quería compartir con ustedes algo que estaba analizando, esto en el tema del fútbol, pero también en la vida en general, porque al final de cuentas, si hacemos un círculo grande donde está la vida, el fútbol es un circulito pequeñito, apenas en todo ese gran círculo de la vida, ¿verdad? El cual contiene absolutamente todas las circunstancias que pasan acá. Estaba analizando que hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con frecuencia. ¿Qué quiere decir esto, chicos? ¿Por qué hay batallas que no se ganan con fuerza física, sino con frecuencia? Esto quiere decir que cuando hay un enfrentamiento 1 a 1, ya sea de gladiadores romanos, o sea un enfrentamiento de fútbol, o de básquet, o de hockey, o de lo que quieras, al final entra en juego varias cosas. Mientras tengo un bicho aquí raro, entra en juego varias cosas. La preparación, evidentemente, que tuvieron esas dos personas antes del enfrentamiento, la cual toda esa preparación está dentro de la mente subconsciente de estas personas. Entonces, evidentemente va a afectar y va a terminar volcando la tortilla, como dicen, hacia quién va a ganar el enfrentamiento. Evidentemente la fuerza física tiene que ver, y evidentemente también tiene que ver la congruencia de conciencia que tengan estas personas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si las dos personas tuvieron una preparación idéntica para dicho enfrentamiento, ya sea tenis, en deporte 1 a 1, sea en UFC, lo que sea, si estas personas tuvieron una preparación idéntica, como por ejemplo Ilia Topuria contra quien sea, en estos enfrentamientos que tuvo tan buenos, que todos hemos sido testigos cómo ha sido
cómo se ha alzado con la victoria y ha dejado a España en alto últimamente en la lucha grecorromana. Esto va a dictar quién va a salir victorioso. Si la preparación es la misma, quién tenga más congruencia de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? La persona que menos se haya fallado a sí mismo. Comenta el entrenador de Ilia, Gallo, que una de las cosas que él tuvo que quitar de Ilia Topuria cuando él tenía las noches antes de los enfrentamientos estas cenas tan grandes que hacen con la familia, con los entrenadores, ¿verdad? De que ya está todo preparado para la lucha. Justamente se acostumbraba que los peleadores de UFC en ese momento se tomaran un vino esa noche anterior. ¿Qué hizo este entrenador, Gallo? Quitó esto. Queda esto en Ilia, más congruencia de conciencia a la hora de entrar al octágono. Lo que te digo es que justamente mientras más microvictorias tenga el deportista antes de entrar en el ring, en la cancha, en lo que sea, más oportunidades de ganar tiene. Y posiblemente tú me puedes estar diciendo, claro, pero es que eso ya lo sabe todo el mundo. Yo quiero saber algo nuevo, eso ya todo el mundo lo sabe. Chicos, esto no todo el mundo lo sabe. No todo el mundo lo sabe porque no lo aplicamos. Te digo, si un deportista sabe que hizo algo incorrecto, te hablo de un deportista como te puedo hablar de un científico, como te puedo hablar de lo que sea, antes de una gran exposición, por ejemplo, antes de decir su idea ante un gran grupo de personas o demás, esto hace que su confianza baje y tenga menos posibilidades de éxito. 100%. Ahora, en un deportista se ve muchísimo más calcado esto, porque al final de cuentas los enfrentamientos son un equipo contra un equipo o uno contra uno o lo que quieras, ¿me entiendes? Entonces, por eso mismo es que es tan importante en los deportistas el mantener la congruencia de conciencia, porque al final, porque al final esto hace que pueda sacar esa pequeña microventaja ante las otras personas. Mientras pasaban unos músicos acá con una guitarra y una bicicleta. En el tema de la música, por ejemplo, ahora que pasan estas personas por acá, igual es exactamente lo mismo. Si vas a una competencia de violín o lo que sea y haces algo que sabes que te afecta, evidentemente esto te va a quitar confianza a la hora de poder ser elegido, por ejemplo, en una banda sonora o en la orquesta de ¿cómo se llama? Esta que es tan famosa, la de Bruselas o en Suiza o lo que sea, me explico. No, Bruselas es en Bélgica, bueno, la que sea. Mientras más conciencia tengas de todo, mientras más conciencia tengas de que algo es bueno o es malo, más enterado vas a estar de que el resultado es garantizado y más conocimiento vas a tener de las cosas que te acercan hacia lo que quieres lograr. Pero no por tener más conciencia de que algo es bueno o malo, 100% quiere decir que vas a triunfar sobre otra persona. ¿A qué me refiero con esto? Una persona en general puede ser muy inconsciente. Es decir, no sabe que fumar le hace daño, no sabe que, ojo, ya para que una persona no sepa que fumar le hace daño significa que tiene un nivel bastante bajo de conciencia, pero bueno, imaginemos, no sabe que fumar le hace daño, no sabe que tomar alcohol le hace daño, no sabe que comer comida basura le hace daño, pero si esta persona, aún sin saberlo, logra adaptarse a un plan riguroso de entrenamiento, por ejemplo, en el fútbol o por ejemplo en la lucha libre o lo que fuera,
y logra cumplirlo más a rajatabla que una persona que sí lo sabe pero lo ignora, esta persona, aún siendo más inconsciente, tiene muchísimas más posibilidades de salir victoriosa de esa victoria, de ese enfrentamiento, de ese partido, digamos, o de esa lucha o lo que sea, que la otra persona que aún sabiéndolo lo ignoró. Es decir, tener conciencia de algo te hace más capaz de acercarte al resultado más rápido, porque sabes qué es bueno y qué es malo, pero no por tener conciencia de ello quiere decir que lo aplique al 100% a esa persona. Por eso es que al final el plano de las acciones, de aplicar lo que se sabe, es tan importante, porque simplemente por saberlo los resultados no llegan. La ley de atracción existe evidentemente, pero la ley de atracción necesita al 100% la ley de acción para al final de cuentas poder manifestar en el plano físico, chicos, 100%. Ahora, ¿por qué te digo esto? Las personas, muchísimos peleadores famosos y demás, es posible que quizás no hayan tenido conocimiento de las leyes universales, quizás no hayan tenido conocimiento sobre dietas específicas que tienen que seguir, quizás no hayan tenido el 100% conocimiento sobre la, fisioterapia, pero siempre cuando fueron con un profesional, siguieron a rajatabla todas las instrucciones que estos profesionales de la salud, que estos profesionales de la nutrición y demás les dijeron. Por eso llegaron a donde llegaron. Al final se habla de que poder realizar una alianza de un equipo maestro resulta más importante que un individuo saberlo todo y no aplicar. Porque por más que seas consciente, como te digo, eso no te llevará al resultado. Lo que te va a llevar al resultado es aplicarlo. ¿Comprendes? El equipo maestro es tan importante por esto, porque no necesariamente hay personas que son buenísimas jugando al básquetbol y pueden ser inconscientes en un montón de cosas, pero al final cumplen, al final aplican las leyes universales a favor de ellos o de ellas, sin saberlo. Porque tienes que entender algo, las leyes universales siempre se aplican, siempre. Puedes aplicarlas conscientemente o inconscientemente, pero siempre se aplican. La ley de atracción la aplicarás inconscientemente si no sabes cómo se utiliza y traerás posiblemente malos resultados a tu vida. O conscientemente si sabes cómo se aplica. Pero no es como que tú digas, no, es que yo no quiero usar la ley de atracción, todos la usan, pero yo no la voy a usar. Entonces ya esa persona nunca utilizó la ley de atracción. No, para nada. La utilizará inconscientemente. Ahora, si tiene un buen equipo maestro, un deportista, por ejemplo, y sigue lo que tiene que seguir al pie de la letra, evidentemente la utilizará inconscientemente él, pero otra persona que lo asesora la utiliza conscientemente y entonces atraerá a su vida eso. Por eso es que muchas veces vemos que, por ejemplo, Jesús en la Biblia y demás logró crear esta mente maestra de gente que sabía ciertas cosas, otra gente que sabía otras cosas, porque al final estos grupos son tan esenciales, siempre y cuando estén aliados y encaminados hacia un mismo objetivo, como es llevar a un deportista a ser de los mejores. Me explico, pero no tienes que saberlo tú todo. No tienes que saberlo tú absolutamente todo. Ahora, la frase de este video. ¿Por qué hay batallas, lo que comenté al inicio, por qué hay batallas que se ganan con el nivel de frecuencia y no con el nivel de fuerza? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si nos vamos a lo que es mientras veo a los músicos que están trayendo un estañón medio extraño, pero bueno, dejémoslos. Mientras vemos que la fuerza solamente es el resultado físico de ir al gimnasio,
realizar entrenamientos y demás, el nivel de frecuencia es cómo te sientes. Cuando nosotros hablamos de nivel de frecuencia, la pregunta que realiza las masas, la pregunta que realiza la población en general es cómo te sientes. El nivel de frecuencia es eso, el nivel que estás vibrando. Cuando nosotros hablamos de ley de vibración, que es igual al nivel de frecuencia en el que estás en este momento, la gente, como normalmente acá, las masas, las personas en el plano físico lo dicen, es hey, ¿cómo te sientes ahorita? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes alegre? ¿Te sientes enojado? Evidentemente hay niveles de frecuencias malos, como por ejemplo el enojo, como por ejemplo el odio, como por ejemplo la vergüenza. Y hay niveles de frecuencias buenos, como el amor, como la paz, el más alto de todos, la iluminación. La iluminación es cuando ya tienes conexión con la mente supraconsciente, con Dios. Y cuando tienes esa conexión, prácticamente dices acá todo aquello que Dios te está transmitiendo desde un plano que no es el físico. Ese nivel de iluminación es como las personas que escribieron la Biblia. Son personas que ya no estaban en ese plano, sino que ya tenían una conexión uno a uno, por así decirlo, con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios les dijo prácticamente que tenían que escribir, porque ya tenían conexión con la mente supraconsciente. Ese es el nivel de vibración más elevado de todos. El más elevado. Hay poquísimas personas que llegan a este estado. Se necesita obviamente ser un gran pensador y tener un nivel espiritual demasiado avanzado, pero a lo que voy es que tú no puedes contrarrestar con algo físico algo de un plano superior como es el plano emocional. Recordemos que el plano emocional es el segundo. Entonces evidentemente va a tener fuerza el plano emocional sobre el plano físico. Cuando tú intentas con fuerza física neutralizar algo, como por ejemplo el amor, es imposible. Si hay una pelea, volviendo al tema de la UFC o volviendo al tema del boxeo, o yéndose al tema del fútbol, si hay un enfrentamiento 11 a 11 o 5 contra 5, 7 contra 7, lo que quieras, el equipo que esté como una mente maestra vibrando en amor y vibrando en ¿cómo se llama? En un estado alto, ya ni qué decir iluminación, ¿verdad? Porque ahí sería prácticamente otro nivel, pero como una familia en de verdad deseo de ganar. El deseo de ganar no es malo, chicos. El deseo de ganar, mucha gente que dice deseo piensa que es malo. El deseo es bueno, siempre y cuando vaya bien encaminado. Y otro equipo está vibrando en que se hablan mal entre ellos, en que no se llevan bien. Por más fuerza física que tengan, la frecuencia en ese enfrentamiento va a sobreponerse sobre la fuerza. ¿Ok? Siempre, si se está en un nivel vibratorio más bajo, si se está sintiendo más mal, ya sea por no tener congruencia de conciencia, o sea porque mi compañero me habló mal, o sea por lo que sea, y hay una disonancia en el equipo, el otro equipo va a ganar. ¿Ok? El otro equipo va a ganar. La única manera de que la fuerza física logre prevalecer y logre hacer su cometido de ganar un partido, por ejemplo, o una pelea, es cuando los estados emocionales son iguales. Es decir, cuando en el segundo plano se mantiene un paralelismo, no un paralelismo, sino una similitud, exactitud, mejor dicho. Es decir, si están exactamente iguales, evidentemente ahí la fuerza física va a ser su cometido de que están vibrando tan igual que se necesita un desempate. Las cosas del plano físico van a salir a relucir, ahí sí. ¿Cuánto tiempo le dedicaste al gimnasio? Ahí sí va a tener un poquito más de ¿cómo se llama? De peso. Si no, no. Si no, te lo garantizo que 100% que no. Las batallas
como te digo, ya sea cuando en aquellos momentos a los romanos los llamaban y les decían, chicos, vengan para acá, vamos a tener un enfrentamiento, usted contra usted, van a salir al Coliseo y se van a matar. El que gana es el que va a seguir con vida. Justamente ahí el que vibra más alto va a ganar. ¿Cómo vibras más alto? Que tu conciencia te lo diga. Por congruencia de conciencia, por no fallarte a ti mismo, por hacer las cosas que tenías que hacer, por saber que esa persona mientras estaba tomando licor, por ejemplo, tú no estabas tomando licor y demás. Solamente ahí y con esa situación específica ya sabes que vas a salir victorioso, ¿ok? Por eso es que la frecuencia siempre le ganará la fuerza, siempre. Porque es injusto compararlas, porque no son del mismo plano, porque no tienen el mismo nivel de poder sobre el plano físico. Una es emocional, la otra no es emocional, es de acá, es de acá. Y sabemos que las cosas que se dan en el plano físico, las cosas que se muestran en el plano físico, todas al 100% son efectos, son simplemente efectos. Entonces, intentar tratar algo del plano físico con otra cosa del plano físico, es decir, intentar ganar una batalla con fuerza física, es intentar tratar un efecto con otro efecto, simplemente. Y perdón si escuchan bulla, pero acaban de llegar dos señores acá a sentarse a la mesa de a la par, entonces están hablando y demás. Creo que se entendió bastante bien, chicos. Creo que lo vamos a dejar por acá porque se está acercando más gente y demás. Este parquecito es muy bonito, pero bueno, ya parece que otras personas la están aprovechando también. Así que esto era lo que quería decirte. Y sin más, chicos, nos vemos en el próximo podcast. Chao.